Y bueno, ya llegamos a la séptima clase, aunque ustedes no lo crean, y seguimos vivos. Vamos a intentar ahora preguntarnos una pregunta que realmente es obvia. ¿Cómo se lee un texto literario? Y la pregunta tiene varias respuestas que la academia ha tratado de contestar a través de lo que se denomina la estética de la recepción, en la que el lector, como dijimos en la clase anterior, es el verdadero constructor de sentidos. Noé Gittrich, nuestro gran crítico argentino, formula lo siguiente: ha encontrado tres tipos de lecturas posibles. La primera es la lectura espontánea. Es aquel acercamiento casi inocente, ingenuo a un texto literario en el que el lector tiene algún tipo de expectativas. Es la misma actitud que tenemos reservada para leer, suponemos, los carteles de la calle, los diarios, la información que podemos encontrar en Wikipedia. En fin, no difiere la lectura espontánea en la literatura que la del resto de los textos de circulación social. Después viene una segunda actitud, dice Noé Gittrich, que es la lectura indicial, que viene de la palabra indicios, la búsqueda de indicios. ¿Qué son los indicios? Los indicios son marcas de algo que estamos buscando. A veces esa búsqueda está definida a priori por una hipótesis de lectura. Tuve la impresión en la lectura espontánea de haber encontrado algo que me interesó. Entonces tomo el lápiz y subrayo. Ahí nace la lectura indicial, repito, de indicios. En esta lectura se produce al cabo una construcción final que es la absorción de todo el texto como una idea, como una interpretación. Y tenemos entonces la lectura crítica, que según Noé Gittrich es la más interesante, la más rica, la expresión más alta de una lectura ocupada en el pensamiento de un texto. Como no quiero, ya dije en las clases anteriores, teorizar en el aire, para que las alumnas y los alumnos me comprendan, voy a trabajar estos tipos de lectura con un texto de una conocida poeta argentina, Alejandra Pizarnik. Vamos a leer espontáneamente un poema de su libro Las aventuras perdidas, publicado en 1958, cuando Alejandra Pizarnik tenía solo 22 años. Anteriormente había publicado La última inocencia de 1956. Vamos a leer el primer poema, simplemente porque, bueno, nos gusta la poesía. La lectura espontánea es también una lectura por placer. El poema dice así: afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba, cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra.
Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol. Yo me visto de cenizas. Bueno, citado el poema dentro de lo que llamamos la lectura espontánea, hay algo en ese poema que nos ha inquietado, que nos ha preocupado. Y ahí nace, yo diría, la hipótesis de lectura. ¿Qué hay en este poema que produjo en mí un estado de revelación? Porque según Jacques Maritain, poesía es revelación de lo espiritual del mundo sensible. Repito, para Jacques Maritain, la poesía consiste en la revelación de lo espiritual del mundo sensible. ¿Qué tiene de espiritual una silla? Bueno, no tiene nada de espiritual, pero en el poema de Evaristo Carriego, La silla que ya nadie ocupa, esa silla sí adquiere una dimensión espiritual cuando el poeta pone en evidencia este hecho en la poesía. La silla que ya nadie ocupa es la silla de la madre muerta. Todos se sientan en silencio a la mesa y la silla queda vacía. Pero esa silla ya no tiene una consistencia solamente real, sino que ha adquirido una consistencia espiritual. Y aquí se produce lo que Jacques Maritain denomina la revelación. La poesía es revelación o no es poesía, dice Jacques Maritain. Perfecto. Cuando leí el poema de Alejandra Pizarnik, sentí eso, una revelación. ¿De qué? Entonces recordé datos de la biografía de Alejandra Pizarnik. Había nacido en Buenos Aires en 1936 y se había suicidado en 1972. Había vivido apenas 36 años. ¿Qué sentí frente al poema? Que ya lo sabía, que cuando leí ese poema escrito a los 22 años, Alejandra había dejado marcas, había dejado indicios que me permitían sospechar ese final. Desde luego, quienes leyeron el poema publicado en el año 1958, solo supusieron que se trataba de un poema, de una poesía, de esas veleidades típicas de los poetas, de las poetas, de los artistas, de las artistas. Sin embargo, Alejandra, como lo hizo en su momento Alfonsina Storni en su poética, nos había dejado una marca. Aquí nace entonces la lectura indicial y estos versos inocentes pierden su inocencia y se convierten en indicios para desarrollar toda una hipótesis de lectura, que sería algo así. En la poesía de Alejandra Pizarnik hay ya marcas de una decisión tomada muy joven. Su poesía es un acto de desesperación emocional que la lleva inexorablemente a la muerte. Pasamos entonces a una tercera instancia, dice Noé Gitry, que es la lectura crítica. Y esta lectura crítica se compone de esta afirmación demostrada. Efectivamente, quienes han leído la obra de Alejandra Pizarnik, quienes la conocieron, quienes tuvieron,
de alguna manera la oportunidad de hablar con ella, de sentir su inquieta presencia, saben que había en ella un espíritu suicida que solo era feliz cuando escribía. Creo que aquí terminamos esta clase en la que hemos esbozado la posibilidad de leer un texto literario entrecruzando datos de la biografía del autor con su propia obra y construyendo una hipótesis de lectura que nos lleve a una lectura crítica que genera a su vez un texto nuevo, que es la interpretación del texto. Bueno, y termino con una frase del filósofo Gael Baltasar, mi nieto, que dice: quédate en casa y hacé la tarea. Hasta la próxima.